Buenos días. Continuamos con las clasificaciones de los antibióticos. Hoy vamos a hablar de otras clasificaciones. Entonces tenemos una clasificación que es muy utilizada, que los clasifica en bactericidas y bacteriostáticos. Cuando hablábamos del concepto de antibiótico de la Real Academia de la Lengua Española, los definía como aquellos que tienen acción bacteriostática y los que tienen acción bactericida. ¿Pero qué significa esto? La RAE dice en el concepto de antibiótico textualmente por paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos por su acción bacteriostática. Y esto nos orienta. Paralizar el desarrollo, en eso consiste la acción bacteriostática. Bacteria estática, es decir, sin desarrollarse. Hay antibióticos que a las dosis habituales no matan las bacterias, sino que detienen su crecimiento, permitiendo que los mecanismos inmunológicos intervengan y terminen el trabajo. Ellos lo que hacen es paralizar la bacteria y los mecanismos inmunológicos matan a la bacteria. Muchos de los antibióticos considerados bacteriostáticos, un ejemplo clásico, bueno, el clorfenicol, vamos a hablar de eso, pues se utilizan a dosis elevadas, matan a los microorganismos y tienen acción bactericida. El clorfenicol, durante la pandemia de enfermedad meningocócica, una pandemia terrible, lo utilizábamos a dosis de 4 gramos diarios y mataba a los meningococos. Incluso lo poníamos antes de la penicilina se ponía unas horas después, él mataba la mayor parte de las bacterias y entonces la penicilina terminaba el trabajo, pero era una dosis muy alta. Estas dosis elevadas aumentan considerablemente el riesgo tóxico de estos medicamentos. Por eso hay que considerar un antibiótico bacteriostático o bactericida a las dosis habituales recomendadas, que son las dosis que no tienen tanta toxicidad. Los antibióticos bacteriostáticos no se recomienda utilizarlos en pacientes inmunodeprimidos ni graves, porque su sistema inmune no es efectivo y el bacteriostático, como habíamos dicho, no mata a las bacterias, simplemente detiene su crecimiento. En estos pacientes inmunodeprimidos o graves es necesario utilizar antibiótico bactericida siempre. Los antibióticos clasificados como bacteriostáticos son la tetraciclina, el clorfenicol, los macrólidos y las sulfas, básicamente. El concepto de antibiótico de RAE incluye o de causarles la muerte por su acción bactericida. Es decir, el antibiótico capaz de matar directamente a las bacterias sensibles es un antibiótico bactericida. Sida, con C, del latín sedere, matar, es decir, mata bacterias. Son antibióticos que a dosis habituales son capaces de matar las bacterias ellos mismos, sin intervención, por lo menos una intervención significativa del sistema inmunológico. Pero cuidado, si se utilizan a dosis inferiores a las recomendadas o por periodo de tiempo menor de los indicados, por ejemplo, la persona dice, me voy a poner pero no, estoy cansado de inyectarme, ya llevo 3 días inyectando, no me siento bien, voy a suspender el antibiótico, entonces no matan a las bacterias, detienen su crecimiento y actúan como bacteriostáticos. ¿Y cuál es el riesgo? Que estas bacterias se vuelvan resistentes y cuando usted vuelva a utilizar ese antibiótico contra esa bacteria, no va a ser efectivo. Los antibióticos bactericidas deben utilizarse siempre a la dosis recomendada y por el periodo de tiempo recomendado. No recorte ni la dosis ni el tiempo de utilización. Se clasifican como bactericidas los siguientes antibióticos: beta-lactámicos, aminoglucósidos, quinolona, rifampicina. Otra clasificación es la que los diferencia de acuerdo con las características de los microorganismos sobre los cuales actúan. Es lo que se conoce como espectro de acción. Sobre qué antibióticos son eficaces, sobre qué microorganismos son efectivos estos antibióticos. Y así tenemos antibióticos que actúan sobre muchos tipos de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Son los antibióticos de amplio espectro. Tenemos antibióticos que actúan sobre algunas bacterias de un grupo y algunas bacterias de otro grupo. Son los llamados antibióticos de espectro medio. Y tenemos antibióticos que actúan sobre un pequeño grupo de bacterias. Son los llamados de espectro reducido. Tenemos además antibióticos con espectro para anaerobios, para microorganismos que no pueden vivir en aire, no pueden utilizar oxígeno, no pueden vivir en medios con oxígeno, o antibióticos para aerobios solamente y que no son efectivos frente a los anaerobios. Tenemos casos como por ejemplo los aminoglucósidos, que el espectro de ellos es ante bacterias aerobias gram negativas. Los aminoglucósidos, recuerden, gentamicina, kanamicina, amikacina y todo ese grupo, ¿no? Pero si se asocian antibióticos activos frente a gram positivos,
pues actúan sinérgicamente, es decir, potencializan la acción de los antibióticos contra gram positivo. Y esto ha hecho que la asociación de aminoglucósidos con antibióticos contra gram positivos haya sido muy efectiva en otra época. Ya actualmente hay muchos antibióticos nuevos y entonces los aminoglucósidos se han ido quedando un poco atrás. El espectro de acción tiene relación sobre todo con la composición química de los antibióticos, pero en algunos grupos químicos, como los beta-lactámicos, vamos a encontrar antibióticos que tienen espectros muy diferentes, algunos de ellos para gram positivo, otros para gram negativo, así, etcétera, etcétera, etcétera. Las primeras penicilinas son activas frente a cocos y bacilos gram positivos y frente a microorganismos anaerobios. Un magnífico espectro, pero muy limitado a gram positivo. Una bacteria gram negativa pues no le hacían nada. Pero esto fue modificándose, se modificaron las estructuras químicas, se crearon generaciones nuevas, aparecieron antibióticos que eran activos frente a gram negativos como la amoxicillina, la ampicillina y en general todas las aminopenicilinas, que su función precisamente era esa, actuar frente a gram negativo y también seguían siendo activos frente a gram positivo. Ya actualmente hay penicilinas que son activas fundamentalmente frente a pseudomonas, otras son más efectivas para gram negativo, con un espectro más amplio gram negativo, pero son menos efectivas para gram positivo. Y bueno, hay de todos los espectros en el grupo de las penicilinas y en el grupo de los beta-lactámicos en general, porque con la cefalosporina ocurre algo muy parecido. Por eso son los grupos de antibióticos más utilizados hoy en día. Las quinolonas, como por ejemplo ciprofloxacina y similares, tienen un espectro muy amplio, pero no actúan ante microorganismos anaerobios. El metronidazol solo actúa contra microorganismos anaerobios, no actúa contra microorganismos aerobios de ningún tipo. Y la isoniazida tiene un espectro tan estrecho que la isoniazida es efectiva nada más contra el Mycobacterium tuberculosis. Yo recuerdo cuando era niño que a veces con el catarro vamos a decir isoniazida, que la isoniazida es muy buena para la tuberculosis, pues será buena para cualquier medicamento, cualquier infección respiratoria. Así decían las viejas, conseguían un poco de isoniazida y se la daban a uno. Bueno, estaban perdiendo el tiempo y el dinero, porque la isoniazida es activa solamente contra el microorganismo tuberculoso. Los macrólidos tienen un espectro amplio frente a gram positivo, streptomicina, claritromicina, etc., pero no actúan frente a los gram negativos. Lo mismo pasa con el linezolid, que no es exactamente es una oxazolidiona, no es un macrólido, pero tiene un espectro muy parecido, tiene un mecanismo muy parecido, ¿no? Ahora, los macrólidos son muy útiles para el tratamiento de infecciones por micoplasma. El micoplasma no es sensible a la mayor parte de los antibióticos, solo un grupo de antibióticos y entre ellos fundamentalmente los macrólidos. Tal vez recuerden que hablamos de micoplasma cuando el ciclo aquel de procariotas, ¿no? No recuerdo, bueno, no es malo revisar de vez en cuando los ciclos que ya pasamos porque eso nos va dando un background, nos va dando una visión retrospectiva muy efectiva. Bueno, el micoplasma es un microorganismo que no es sensible a muchos antibióticos, pero sí lo es a los macrólidos. Recuerdo un caso muy interesante, una señora que ya mayor, de unas personas muy amigas mías, que la señora tenía una neumonía y estaba siendo tratada con antibióticos poderosos, pero la señora no mejoraba. Un día yo llego a la casa, ya tenía 10 días con tratamiento y me dice, mira, no mejora, ¿qué tú crees? Veo la radiografía, le pregunté allá a la clínica y cuando me dije, bueno, pues esto es una neumonía por micoplasma, característica clínicamente y característica radiológicamente. Se estaba siendo tratada como una neumonía adquirida en la comunidad que generalmente es por gram positivo. Le cambié el tratamiento, empezó con claritromicina y a las 72 horas la señora se sentía muy bien, porque efectivamente era, ¿qué cosa? Era un micoplasma posiblemente neumonía. El micoplasma es muy difícil de aislar, por eso es muy difícil en estudios microbiológicos llegar a la conclusión, pero clínicamente y radiológicamente no es tan difícil. Es muy importante para los médicos conocer o al menos sospechar cuál es el microorganismo que causa una infección. Y entonces, después de que hagamos un razonamiento y digamos, bueno, pues este es el microorganismo posible que está causando esta infección, utilizar un antibiótico cuyo espectro de acción incluya ese microorganismo. Porque si utilizamos un antibiótico al cual ese microorganismo no es sensible, bueno, pues no estamos haciendo nada, estamos solamente creando dificultades porque pueden aparecer efectos secundarios del antibiótico y no estamos curando la enfermedad. Nos queda una clasificación muy importante, que es la que lo reúne de acuerdo con su mecanismo de acción. Es una clasificación larga, pero para mí es sumamente importante y el problema es que ya no nos queda tiempo, ya hemos agotado el tiempo de este programa hoy con las otras clasificaciones
y ya en el próximo programa hablaremos entonces de los mecanismos de acción de los antibióticos. Hasta entonces, los espero.